Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que hoy jueves 11 de julio nos puedan acompañar y también que todos los días nos han estado acompañando en estos meses. Y el estudio de hoy lleva por título Cuando Dios trae orden, parte 2, estando en Segundo de Reyes 9 del 27 al 37. Así está la palabra del Señor. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el campo de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, eh, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la casa de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Cuando Dios trae orden, parte 2. Vamos a estar estudiando la continuación de este tema que empezamos a ver el día de ayer, cuando Dios trae orden. Y es que tiene demasiada relación, a pesar, aparte, bueno, uno, está en el mismo capítulo. Dos, tiene misma relación e hilación al momento de que estaba estudiando los puntos del devocional, y por eso es de que es una continuación. Entonces vamos a ver que cuando Dios trae orden, vamos a ver también que es observa tu labor. Ok, ¿cómo que debo de observar mi labor cuando Dios trae orden? Sí, hay que observar bien la labor. Ok, cuando estamos en la escuela o cuando estábamos aprendiendo algo, siempre llegaba alguien más capacitado, en este caso un docente o un capacitador. Entonces, con estas aptitudes, con estas habilidades ya desarrolladas y te decía, cuida lo que estás haciendo y revisa, puedes mejorarlo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, con el fin de que lo que estamos haciendo sea mejor. Ahora, todos los días nosotros debemos de evaluar cómo nos estamos conduciendo, si estamos obedeciendo a Dios, si estamos viviendo en santidad, si estamos obedeciendo lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque es una labor muy delicada a la que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a obedecer y a predicar del Evangelio. Y es que este no fue tal el caso de Jehú. Jehú fue fue un buen rey de Israel, en el sentido de que trajo orden por parte de Dios. Pero hizo algo que no debió haber hecho. La orden de Jehú, si recordamos lo que le dijo el profeta que envió Eliseo, fue que él iba a acabar con toda la casa de Acab. Pero en el versículo 27 nos dice que Ocosías, rey de Judá, obviamente que era familiar político de Joram, porque pues Atalía, madre de Ocosías, pues era hija de Acab. Entonces, pues ahí va a haber algo desastroso en el capítulo 11 que vamos a estar estudiando. Pero el objetivo es, el comentario o el punto es el siguiente. Jehú, en su afán de querer obedecer a Dios, en su afán de querer cumplir lo que Dios realmente le había dicho, dice, pues voy a ir más allá. Él está en contubernio con la familia de Acab, pues igual. Y nos dice en el versículo 28, 27 que lo hirieron y que murió en Megiddo.
Y dice, y sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. Y es que Dios no le había mandado a castigar, a justiciar la familia de David, sino que le había mandado a traer juicio a la casa de Acab. Entonces, Jehú hizo algo que Dios no le pidió, y eso también le trajo consecuencias. En Oseas 1:4 nos dice, y le dijo Jehová, obviamente al profeta Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces vemos esa cuestión que él quiso hacer más. Pero ¿a qué nos recuerda esto? Eso nos recuerda a los fariseos, a los escribas y a los saduceos. Ellos, después de haber experimentado un exilio a causa de la idolatría, ciertamente no querían regresar a ello, querían que todos obedecieran a la ley, y en su afán de querer que todos obedecieran la ley, ellos se desviaron. Pero ¿cómo que se desviaron en su afán de obedecer la ley? Bueno, en el hecho de que agregaron 600 restricciones más de lo que la ley pedía. Entonces ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios más de lo que Él nos pide, y ellos terminaron invalidando incluso la ley. Mis amados hermanos, mis amados escuchas, tengamos cuidado de lo que nosotros estamos haciendo. Mateo 16:12 nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tengamos cuidado de agregarle más a lo que la Biblia nos está diciendo, sino que observemos nuestra labor. Dios trae orden, sí, en nuestra vida, en nuestra iglesia local, en lo que estamos llevando a cabo, pero lo que estamos haciendo debe de glorificar realmente a Dios y no salirse de los parámetros bíblicos. Esto nos lleva al segundo punto, que cuando Dios trae orden, dos, define tu lealtad. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién vas a obedecer? Vemos que se acerca a Jezreel y Jezabel todavía seguía viva. Entonces ella se arregló, dice que se pintó con antimonio, o sea que se pintó sombras, lo que se le conoce hoy las sombras, para que obviamente resaltara más sus ojos, se viese mejor, se atavió el cabello, o sea, se peinó bien, se adornó todo y salió a recibirlo a Jehú en una ventana, y ella le preguntó, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Obviamente esto era burla, esto iba con dolo el comentario, porque recordemos que Zimri fue quien mató a la casa de Baasa, y Zimri no duró sino que 7 días en el reino, y Omri fue el que le sucedió, el que tomó su lugar. Pero ¿qué fue lo que pasó con Zimri? Bueno, él se incendió en el palacio y quemó todo lo que había. Es por eso que después tuvieron que instituir el palacio de Samaria. Todo eso lo estuvimos estudiando en Primero de Reyes. Entonces, Jezabel estaba haciendo burla aquí, diciéndole, tú nos estás exterminando, pero no vas a tardar en el reino. Cuando ella realmente no sabía que el juicio venía por parte de Dios. Y es en ese momento en el que Jehú pregunta, ¿quién está conmigo? Y vuelve a preguntar, ¿quién? Y se acercaron 2 eunucos, él les da la orden que la tiran, y prácticamente como película dice que cayó, pues prácticamente salpicó todo las entrañas, los caballos la atropellaron, la aplastaron y no quedó más de ella, de Jezabel. Murió de la peor forma posible, murió en vergüenza. Y es que aquí va la cuestión, la pregunta, ¿quién está conmigo? Al Dios traer orden, nosotros debemos de definir en dónde estamos y a quién seguimos. Y es que esto también nos remonta a la misma pregunta que Elías hizo al pueblo cuando fue en el Monte Carmelo, que le preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y vemos que el pueblo no respondió. ¿Cuánto tiempo más vamos a tomar para decir, es que quiero obedecer a Dios, pero quiero retener mi pecado? Quiero obedecer a Dios, pero me quiero mantener acá. O quiero mantenerme aquí, pero me llama la atención obedecer a Dios. Debemos de definir nuestra lealtad, porque Dios no está jugando con nosotros, sino que Dios es determinante y nos llama al arrepentimiento, nos llama al orden y a la obediencia. Y eso nos lleva al tercer punto, que cuando Dios trae orden, Dios siempre cumple. ¿Pero qué cumple? Cumple lo que Él dice. Vemos en el versículo 34 que Él se acuerda, Jehú se acuerda, no de que Jezabel era reina, sino que era descendiente de un rey. Entonces dice prácticamente, vayan y entiérrenla.
en honor a que es hija de rey. Pero en el versículo 35 se acercaron y que no hallaron más que la calavera, o sea, nada más encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Versículo 36, Jehú dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. ¿Por qué dice Jezreel, la heredad de Jezreel, el terreno de Jezreel? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque recordemos de la viña de Nabot. Acab la quería, el resumen rápido, Jezabel manda a matar, ocupando, tergiversando la ley, manda a matar a Nabot y a sus descendientes para que nadie pueda reclamarla, y Dios ve esto y castiga a Acab y a su descendencia. De manera que Dios dictaminó un juicio que tomó tiempo. Obviamente la familia de Acab lo tomó a menos, pero el cumplimiento y justicia llegaron por instrumentos del Señor. De manera que nosotros no debemos de descartar lo que Dios dice en la palabra, no debemos de tomar sus promesas como tardanza, sino que debemos de confiar plenamente en lo que Dios nos está diciendo. De manera que cuando Dios trae orden, nos lleva a observar nuestra labor, a ser diligentes, a ser cuidadosos con lo que estamos haciendo. Nos lleva a definir nuestra lealtad. Si realmente vamos a obedecer a Dios, mantengámonos firmes, pero no por lo que nosotros hacemos, sino porque Dios nos agarra y nos sostiene fuerte, y no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y también que cuando Dios trae orden, Dios siempre cumple. Hay una frase de George Mueller que dice, el Dios vivo es mi compañero. No tengo suficiente sabiduría para afrontar estas dificultades y poder saber qué pasos dar, pero Él puede dirigirme. Es ahí la importancia del por qué Dios siempre debe de traer orden, porque nosotros no tenemos suficiente sabiduría para afrontar estas dificultades. Es mejor decir, Señor, sé tú dirigiéndome. Y George Mueller fue una de las personas que leyó más veces la Biblia. A él le preguntaron, ¿qué es lo que le hubiera encantado hacer más? Leer la Biblia de rodillas, más de lo que lo hice. Entonces, nunca es suficiente con lo que nosotros estamos estudiando. Adoramos a un Dios infinito, un Dios vasto, un Dios inmenso, que no vamos a tener tiempo ni siquiera en la eternidad misma para conocer la magnitud de Dios. De manera que cuando estemos acá, si Dios nos trae orden, nos trae estos tiempos de dirección, debemos de acercarnos a Él, debemos de aceptarlo y debemos de obedecerlo. Recordemos que cuando Dios trae orden, debemos de observar nuestra labor, debemos de definir nuestra lealtad y debemos de saber y reconocer que Dios siempre cumple lo que dice en su palabra. Porque Él lo dijo, lo va a cumplir. Y en Apocalipsis dice que no va a pasar ni una tilde ni una jota de lo que está escrito en su Biblia, que no se vaya a cumplir, porque todo tiene fecha de cumplimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional del día de hoy. Agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos mucho sus aportaciones. Y también sus oraciones son de mucha ayuda y deseamos que el Señor sea fortaleciendo la vida de cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les fortalezca, les guíe y que sea de edificación cada uno de estos momentos. Les envío un afectuoso saludo. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Santo, santo.